Gloria a Dios. 2, 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno verles. Realmente estamos contentos de saber que Dios está con nosotros, que su fidelidad, que su misericordia siempre nos guarda. Ayúdenme allí con el volumen porque eso está saliendo muy suavecito, ¿verdad? Así es que vamos a darle volumen, porque tristes no estamos, ¿verdad? Y vamos a cantar aquella, tristes estamos. No, porque para nada. Aquí hay gozo, hay alegría, hay esperanza. ¿Cuántos creen que hay esperanza? ¿Cuántos tienen esperanza en lo que Dios va a hacer? Yo tengo esperanza, amados hermanos. Somos hijos de Dios y por eso somos personas de fe. Personas de fe, sabiendo, amados hermanos, en la Biblia en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que usted no ve ahora, es cierto, no las ve, y a veces nos preocupa muchísimo el no poderlas ver y decir, ¿y de dónde va a salir esto? Pero amados hermanos, si la Biblia dice que Dios sostiene el mundo con su poder, entonces realmente Él no se va a descuidar de nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, por favor, capítulo 8. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a ver un tema, amados hermanos, que pues debería de hacernos pensar a todos, ¿verdad? A todos, absolutamente a todos. ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Por qué nosotros venimos al Señor? ¿Por qué acaso no venimos? ¿Por qué de repente bajamos la carrera? ¿Por qué de repente nos desanimamos? Vamos a ver ahora, amados hermanos, vamos a escudriñar un poquito la palabra del Señor y vamos a ver, en esencia vamos a ver tres personajes. Vamos a tratarlos de ver en una misma cita bíblica, porque ¿qué es lo que me trae al Señor? ¿Cuál es el propósito que yo tengo de venir a la casa del Señor? Creo verdaderamente que Dios va a suplir mis necesidades. Siento que yo estoy suplido, siento que no me hace falta mucho, porque si yo considero que yo estoy completo en mí mismo, si yo considero que a mí no me hace falta, que no hay nada realmente que el Señor pueda añadir a mi vida, pues entonces yo tengo una vida relajada, ¿verdad? Si quiero voy, si quiero no voy, si quiero vivo como Dios dice, si no, pues no, ¿verdad? No sé si me doy a entender lo que vamos a hablar. Porque si nos sentimos nosotros autosuficientes, si nos sentimos nosotros ya completos sin Dios, pues nuestro interés por la vida cristiana, nuestro interés por la vida en el Señor, amados hermanos, disminuye grandemente. Y si disminuye mi interés, disminuye mi fuerza, disminuye mi ánimo en mi vida cristiana. Ayúdenme por favor y regáleme un poquito de volumen, por favor. Quizás yo no me escucho, estoy algo sordo en esta tarde, pero sí quiero que ustedes escuchen lo que Dios tiene para nosotros. Estamos ahí, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer al principio solo 4 versículos. Vamos a ir del versículo 40 al 43. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 43. Y dice así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. ¿Cómo la recibió? Con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado, ¿cómo se llamaba el varón? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija. ¿Cómo era la hija? Única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y mientras iba, ¿qué dice ahí? La multitud le oprimía. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entendernos a nosotros mismos a través de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu que hable a nuestro corazón y que nos muestre, que nos enseñe, Señor, cómo nosotros debemos de caminar, cómo nosotros debemos de actuar. Descansamos en tus manos, Señor. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos, Espíritu Santo. Tú eres el Maestro en este lugar. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, puede sentarse. Bien, mis queridos hermanos, pues la verdad es que todos tenemos motivaciones para hacer absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Todos tenemos diferentes motivaciones. Usted va al trabajo. Yo no creo que usted vaya al trabajo porque le gusten las instalaciones donde usted trabaja. Puede que le gusten, pero esa no es la razón, ¿verdad? Yo no creo que usted vaya a trabajar porque le caen bien sus compañeros. No creo que eso sea la razón. Si su razón es que el pago, como lógicamente pasa, el pago que nos dan semanal, quincenal o mensual, pues usted va a tratar de estar ahí lo más posible. Usted va a tratar de tomar la mayor cantidad de trabajo para que su retribución sea cada vez mayor, o sea, la mejor que se pueda conseguir en el lugar donde usted trabaja. Eso sí es el dinero, si es la compensación, la motivación de su trabajo. Porque si es solo la amistad usted la puede encontrar en cualquier lado, no necesita estar allí. Entonces vemos ahora y vamos a ver tres personajes en un solo episodio de la Biblia y vamos a ver sus motivaciones y vamos a ver hasta dónde ellos pudieron llegar con las motivaciones, qué es lo que les invitó a ellos, qué es lo que los llevó a la presencia del Señor. Vale aclarar que la Biblia dice que nadie puede llegar a Jesucristo si no lo lleva el Padre primero. En otras palabras, sea cualquiera que sea su motivación, sea que usted está interesado, desinteresado, sea que usted está de su teléfono y de repente llegó a esta transmisión, pues como sea, pero Dios le ha permitido pasar por aquí. Dios le ha permitido a usted recibir esto que ahora usted va a recibir, porque Dios tiene propósitos con usted. Mire, amados hermanos, si de repente la vida no nos tomara en cuenta, si de repente la vida no nos llevara al Evangelio, si los choques de la vida, las enfermedades, las necesidades, las insatisfacciones personales no nos llevaran al Evangelio, deberíamos nosotros de preocuparnos. En lo personal, yo no he conocido a nadie hasta este tiempo que diga, no, yo vine al Señor porque me sentía tan bendecido que dije, voy a ir a una iglesia cristiana y voy a recibir al Señor. La mayoría de nosotros venimos con el brazo torcido, ¿verdad? Por algún tipo de necesidad. En esta palabra, en el texto que nosotros hemos tomado, vemos a una persona que se llama Jairo. Y la Biblia da características de él, características que son suficientes para que usted y yo podamos tener una idea de quién era él. Dice, y volvamos al texto, el versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, ¿verdad? Él siempre la persona principal, el actor principal es nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvió Jesús, oiga bien, vamos a utilizarlo así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban por diferentes circunstancias. Algunos querían el espectáculo, otros necesitaban un milagro. A alguien le interesaba la palabra, otros el show, como sea. Pero todos estaban esperando al Señor y cuando le vieron venir, le vieron con gozo. Y luego dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado, oiga bien, Jairo, que era, y vea los detalles que da de él, dice que era principal de la sinagoga. Cuando la Biblia dice que él era principal, estamos hablando de una persona que está en cargos de eminencia a través de las sinagogas. No era de una sinagoga específica, sino que él administraba sinagogas. Todos los ancianos de las sinagogas eran subalternos de él. Entonces estamos hablando de alguien de mucha importancia y siempre los cargos de importancia los utilizaban personas prósperas, personas con dinero, personas con buena reputación entre el pueblo de Israel. No ponían a alguien que tenía mal testimonio, sino que a alguien que para su entendimiento tenía un buen estilo de vida. Entonces era una persona que probablemente no estaría en ese lugar porque Jesucristo no representaba sus creencias. Estamos hablando de un judío, estamos hablando de una persona que cree en la ley de Moisés. Y entonces Jesucristo, cuando vino a anunciar el Evangelio, cuando vino a anunciar las buenas nuevas, se encontraban muchas palabras de él contrarias a lo que Moisés sostenía. Y entonces para ellos
para los judíos, para el pueblo de Israel, Jesucristo no representaba verdaderamente el Mesías. Entonces, si una persona como él fue a Jesús, es porque tenía detrás de sí, tenía dentro de sí una necesidad que le motivaba más allá que cualquier cosa. Imagínense si él era principal en la sinagoga, quiere decir que todos los que pertenecían a la sinagoga lo vieron llegar. E inmediatamente él iba a estar en tela de juicio. Mira, Jairo anda buscando a ese Jesús, ese que está contra todas las enseñanzas de Moisés, porque eso es lo que ellos entendían. Sin embargo, a él no le importó, y póngame atención a esto, a él no le importó porque tenía una necesidad apremiante. Yo creo que a todos los padres lo que más amamos después de Dios son nuestros hijos, amén, o me equivoco. Quizás es el interés principal de en nuestra vida mientras todavía nuestros hijos están bajo nuestro cuidado. Nosotros estamos todavía más al tanto de ellos, ¿verdad? Aquí dice que tenía 12 años, es decir, que todavía estaba bajo su cuidado. Cuando los hijos van creciendo, no es que uno los deje de querer, sino que uno deja de cuidarlos un poquito porque ya se vuelven independientes. Pero esta niña estaba a su cargo por completo. Y él dejó todo, y a él no le importó su reputación, no le importó lo que podían decir de él. ¿Por qué? Porque era un hombre verdaderamente necesitado de Jesucristo. ¿Cuál era la necesidad? Ya vimos nosotros, dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y oiga esto, por favor, oiga esto. Porque no solamente él tenía fama, no solamente estaba en autoridad, sino que su necesidad le hizo hacer esto. Mire, y oiga esto, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Qué es lo que Jairo hizo? Postrarse, mi querido hermano, no es simplemente arrodillarse, es poner su frente en el piso. Es bajarse por completo, es ceder ante la autoridad, ante la eminencia de la persona que se tiene enfrente. Y entonces este hombre sumamente importante, dice, y postrándose a los pies de Jesús, no solamente se postró, sino que ¿qué dice después? Le rogaba que entrase en su casa. Se da cuenta, él hizo a un lado cualquier prejuicio, hizo a un lado cualquier crítica. ¿Por qué? Porque consideró que solamente Jesucristo tenía la respuesta, solamente Jesucristo podía ayudarle, porque la niña, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, estaba al borde de la muerte. ¡Qué aflicción! ¡Qué aflicción! El domingo pasado el hermano William nos compartió parte del testimonio de todo lo que ha pasado todos estos días y de repente sentir que uno de sus hijos se va, que está realmente grave. Amados hermanos, es una situación que a cualquiera se le va el aliento, a cualquiera hace lo que sea por tratar de retener la vida de sus hijos. Pero sabes, nosotros los seres humanos a veces somos muy inconscientes en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera somos capaces de mantenernos nuestra propia vida. No somos capaces de mantener nuestro propio aliento en nosotros. Mientras usted respira, usted tiene vida. Pero nosotros no sabemos cuándo será eso. ¿Hasta cuándo será? Cuando el cuerpo deja de tener aliento, el cuerpo muere. Si nosotros no somos capaces de sostenernos la vida nosotros mismos, somos mucho menos capaces de sostenérsela a aquellos seres que amamos. Y por eso es que Jairo de un solo en ese momento se tiró al piso y rogó. Porque deseaba que el Señor le ayudara. Él era la única salida. Y fíjense que este mismo hombre, muy importante, me trae a la mente otra persona que también era muy importante y todavía más importante que él. Hablamos de Nicodemo. Allá por el capítulo 3, no lo busqué, el capítulo 3 de Juan, aparece este personaje interesado en saber de Jesucristo y se acercó a Jesucristo. Y dice la Escritura, y óigame bien, se acercó a él de noche. Nicodemo, dice la Biblia, que él era principal en el pueblo de Israel.
No era principal en la sinagoga, sino que era principal en el pueblo de Israel. Y eso implica que él era parte del Sanedrín, o sea, parte del gobierno de Israel. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, entre ellos el sacerdote y 69 personas de súper alta alcurnia, súper gran posición, y entonces era un hombre respetado por todos. De hecho, el Señor le llama a Nicodemo, le llama maestro de Israel. O sea que estamos hablando que Nicodemo era sumamente importante, era parte del gobierno de Israel, era fariseo y además enseñaba a fariseos. Entonces estamos hablando que Nicodemo estaba en la cúspide, estaba en una vida totalmente llena de éxito. Sin embargo, Nicodemo llegó a Jesús con un interés un poco diferente que el que Jairo. ¿Por qué? Porque Nicodemo llegó con un problema teológico. Nicodemo llegó con una duda en su fe, una duda en su religión. Y entonces se acercó y le dijo al Señor Jesucristo: Maestro, nosotros sabemos, cuando dice nosotros quiere decir que él venía representando un grupo del Sanedrín que estaba interesado en Jesús. Nosotros conocemos que eres maestro de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios contigo. Inmediatamente el Señor le contestó que nadie que no nazca de nuevo verá el reino de Dios. Entonces ellos tuvieron una discusión teológica. Y sin embargo, cuando terminaron, él llegó de noche, porque no quería que lo vieran. Jairo llegó al momento que llegó Jesús, de día a la luz de todos. Nicodemo llegó cuando nadie lo vieron. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se diera cuenta, que nadie pensara que el Sanedrín apoyaba a Jesús, o que el Sanedrín se diera cuenta que él había visto a Jesús. Vea la situación diferente. A Jairo no le importó. Nicodemo se estaba cuidando las espaldas. Cuando salió de allí, de la presencia del Señor, Nicodemo salió con dudas, pero no conoció al Señor, no creyó en Él, se fue con dudas porque el Señor le estaba pidiendo que él debía de dejar todo para seguirlo a Él, y eso es algo que Nicodemo no lo quiso hacer. Hay otro personaje en la Escritura que también yo sé que usted ha escuchado hablar de él, que se llama José de Arimatea. ¿Ha escuchado usted de él? Él es famoso en los 4 evangelios, de los pocos relatos que aparecen en los 4 evangelios, que él donó una tumba que nadie había utilizado para que el Señor Jesucristo fuera puesto allí. Dice la Biblia que él era, oiga bien, que él era discípulo de Jesucristo a escondidas. En otras palabras, creyó en Jesucristo, pero también amaba su posición. Y entonces él estaba, durante todo el ministerio de Jesucristo, él estaba a lo lejos. Nunca, oiga bien, nunca se puede disfrutar de la vida cristiana a lo lejos. Alguien me puede decir, y de hecho hermanos me han dicho: pastor, yo ya me acostumbré a ver el servicio desde mi casa. Nunca es lo mismo. No, nadie se puede desarrollar igual. No es lo mismo estar en medio de los hermanos. No es lo mismo desobedecer la palabra de Dios, que dice que nos manda a congregarnos sin dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Pero iba y lo veía de lejos, porque estaba cuidando su reputación. José de Arimatea tenía la misma calidad de Nicodemo. Entonces estamos hablando de 3 personas sumamente importantes. Uno creyó desesperadamente. Otro llegó y se fue con dudas. Un tercero creía en lo oscuro. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué lugar ocupa usted? ¿Qué lugar, qué es lo que me motiva a estar dentro de la casa del Señor? ¿Qué es lo que me motiva a mí a leer la Biblia? ¿Qué es lo que me motiva a mí a orar? ¿Qué es? Si yo le digo con lo que iniciamos, si yo me siento verdaderamente lleno, si yo siento que la vida depende de mí mismo, si yo vengo y me gusta la psicología y pensar que la fuerza está verdaderamente en mí, amado hermano, yo no necesito de Dios. Y voy a ir de vez en cuando, aquí vengo a apoyarlos.
Y no nos damos cuenta que Dios, amados hermanos, el Señor, no necesita de nadie. Es absolutamente todo lo contrario. Nosotros necesitamos de Él. Y en la medida que nosotros estemos conscientes de la necesidad que nosotros tenemos, vamos a buscar y vamos a poner todo lo necesario para poder ir a la casa de Dios, para poder leer la Biblia, para poder tener tiempos de oración, para trasladar el mensaje de salvación, no solo a mi persona, sino que en ese amor que le tengo yo a mis hijos, trasladarle a mi descendencia mi fe. Pero si yo considero que esto es un detalle de la vida, no me va a interesar mucho. Ahora vea que hay un cuarto personaje en esto. Entonces hemos hablado de Jairo, quien tenía la hija enferma a punto de morir. Hemos hablado de Nicodemo, quien tenía una curiosidad teológica. Hemos hablado de José de Arimatea, quien había creído en secreto y estaba en lo secreto. Pero aparece una persona más. Sigamos leyendo. Dice el versículo 42. ¿Lo tiene ahí? Porque tenía, hablando de Jairo, una hija única, como de 12 años que estaba, ¿cómo estaba? Muriendo. Y si la Biblia dice que estaba muriendo, es porque ya se iba a morir. Y mientras iba, oiga esto el detalle que la Biblia le interesa que nosotros sepamos. ¿Y qué dice? Y mientras iba, la multitud le oprimía, es decir, que iba muchísima gente siguiendo a Jesús y apretaban a Jesús y buscaban a Jesús. Y vamos a ver por qué la gente le oprimía a él. Póngame atención y dice el versículo 43, oiga lo que dice. Pero, oiga esto, pero una mujer, ¿quién apareció? En medio de la multitud. ¿Quién puede fijarse en una mujer? En medio de la multitud, ¿quién puede fijarse en una persona? Yo no sé si era un mar de gente que iba caminando y porque me preguntas, ¿alguien de camisa azul o de camisa verde? No, pero la Biblia sí se fijó. La Biblia sí vio un detalle en esta mujer. Vio algo especial en esta mujer que a pesar de que todos se oprimían entre sí, siguiendo al Señor Jesucristo, ella pudo acercarse. Y vea la motivación de este cuarto personaje. Dice, pero una mujer que padecía, oiga bien, de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Cuántos años tenía esa enfermedad? 12. Desde hacía 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Le aseguro, amados hermanos, que Jairo había gastado la mitad de su fortuna tratando de curar a su hija. Yo no creo que alguien diga, no, mira, ¿y por qué no vamos a un hospital donde no cobren para llevar a la niña que nos está muriendo? Yo no creo. No importa, pero es que, mire, su seguro no le va a alcanzar, no importa. Recíbamela, por favor, recíbamela. Yo veo qué hago, vendo la casa o veo qué hago, pero mi hija tengo que hacer todo lo necesario para que viva. Pues esta mujer estaba enferma y tenía 12 años de enferma y había gastado todo lo que tenía. Esta mujer ningún doctor la había curado, ya no tenía más. Pero de repente escuchó hablar de Jesús y oiga bien, versículo 44 dice, se le acercó, ¿cómo? Por detrás. Todos los anteriores que hemos hablado, ¿quiénes eran los que hemos hablado? Vamos a ver, dijimos Jairo, dijimos Nicodemo, José de Arimatea, todos ellos fueron y requirieron del Señor Jesucristo su presencia. Quisieron, como ellos eran grandes hombres, ser vistos, ser escuchados. Pero esta mujer estaba tan desesperada y estaba tan necesitada que no le interesaba que Jesús le diera un momento. No le interesaba que Jesucristo hablara con ella. Ella lo que quería era sanar. Amados hermanos, mucha gente a veces se acerca y dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Usted no quiere que yo ore por usted. Usted quiere que Dios le conceda una bendición, ¿sí o no? Entonces se acerca al ministro, se acerca al pastor para que orar y que Dios haga el milagro. Los milagros no los hacemos los pastores. No los hacen las iglesias, no los hacen los hermanos. Por más manos que nosotros impongamos, si Dios no hace el milagro desde el cielo, nada va a pasar. Entonces esta mujer comprendió eso y conoció que Jesucristo era rey por sobre todas las cosas.
y en un momento de desesperación se acercó a él por detrás. Y dice el versículo 44, se le acercó por detrás y mire qué hizo. No lo tocó a él. No quiso siquiera tocarlo a él. Los mantos para el pueblo, para todos los judíos, representaban autoridad. Entonces vino ella y tocó su manto. Y dice, tocó el borde de su manto. Y mira lo que pasó inmediatamente. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Jairo iba caminando con Jesús para ver a su hija. Él con todo y su garbo, con todo lo que él era, seguía caminando con Jesús, yo supongo que con la gran aflicción porque su hija estaba a punto de morir. Pero Jesucristo, oiga lo que pasó, versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha, qué dice aquí? Tocado. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Y por qué cree que era difícil reconocer quién podía haber tocado a Jesús? Porque había mucha gente. ¿Y qué hacía la gente con Jesús? Le oprimía. Ponga atención a esto porque esto es muy importante. La gente oprimía a Jesús, pero nadie tocaba a Jesús. La gente buscaba a Jesús, pero nadie tocaba el corazón del Señor. Porque cuando nosotros llegamos a tocar el corazón del Señor con nuestra fe, óigame bien por favor, nunca nos vamos con las manos vacías. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que ¿qué? Que bendice y que ama bendecir y desea bendecir a su pueblo. Cuando nosotros venimos a la iglesia con la actitud de los otros dos que no estaban tan abatidos, pues venimos y estamos tranquilos. Cuando venimos como Jairo o venimos como esta mujer con el flujo de sangre, queremos irnos con algo, queremos recibir del Señor algo, queremos que nuestra vida cambie y solamente, óigame bien, un toque al corazón del Señor lo va a lograr. Amados hermanos, aunque usted se pueda la Biblia de todo corazón, aunque usted diga, se pueda todos los cantos, si usted no tiene una actitud como esta mujer, que saber que yo me rindo a Él, que sé que Él tiene la autoridad y buscar algo de Dios verdaderamente. Es imposible si nosotros no venimos con esa actitud. Es imposible que nosotros nos vayamos con algo bueno, algo adicional en nuestra vida, porque si nos sentimos sobrados, nada vamos a recibir. Hablaba con alguien un día de estos y hablando de la inconstancia que de repente la mayoría de cristianos tenemos en nuestro corazón, que comenzamos bien, que bajamos el ritmo, que lo aumentamos, que lo bajamos, dependiendo de la bendición que nos haya llegado, así estamos contentos, pero de repente bajamos y yo le hablaba y yo le decía que para mí eso fue bien raro y en nuestra vida como cristianos junto con mi esposa, eso no fue así en nuestra vida. Nosotros llegamos al Señor y siempre fue empuje, siempre fue deseo, siempre fue búsqueda, siempre fue oración, siempre fue lectura bíblica. Pero yo decía, y no sé en qué estuvo la situación, porque todos los que nos acercamos al Señor nos acercamos con cierto grado de fe. Y allí mismo Dios puso en mi corazón la respuesta. Y es que, amados hermanos, yo llegué a la presencia del Señor con un corazón sumamente necesitado. Oiga bien, sumamente necesitado. Le dije a ella, es que yo vine al Señor con un corazón abatido. Yo era alcohólico y quería dejar de beber. Ya había llegado a un grado de alcoholismo que estaba tremendo y yo sentía que no podía dejarlo, no podía abandonarlo. Y entonces, amados hermanos, yo busqué al Señor con ese afán. E inmediatamente después de buscar al Señor, mi esposa salió embarazada de este chico que tienen ustedes enfrente. Y el doctor nos dice, ese embarazo es de alto riesgo, tienes preeclampsia, no sé qué cosa, y que te ha dejado de funcionar un riñón, no sirve la placenta. Y al segundo mes, creo que era el segundo mes, el doctor recomendó, oiga esto, recomendó abortar al bebé, porque la madre estaba en riesgo.
Miren, nosotros veníamos orando. De hecho, yo ya había terminado, ¿verdad? El plan eran solo los dos mayores, pero se me acercó los dos mayores y se me acercó mi esposa y me dice, queremos un niño más. Y yo solo, no. Pero al final nos convencimos todos y manos a la obra y de repente, rápido, bueno, ya viene, solo para que nos dieran el susto que este muchacho probablemente no iba a vivir. Entonces, no solamente llegué yo alcohólico, sino que inmediatamente Dios me agarró con eso. Y mire, amado hermano, tuvimos 6 meses de lo que restaba de embarazo buscando el rostro del Señor. Buscando el rostro del Señor. Aquí tengo dos testigos, el chiquito pues ahora ya grande no sabe, ¿verdad? Pero allá está mi suegra, allá está mi esposa que pueden dar testimonio de lo que ahora estamos contando. Amados, fíjense que nosotros pertenecíamos a una iglesia donde no tenían actividad los días viernes. Y el día viernes era el día que yo acostumbraba a tomar. Y yo quería estar en actividad y yo quería llevarle al Señor alabanza y yo quería bendecir al Señor para que Dios nos diera bendición, sanando por completo a mi esposa. Y entonces nuestra carrera siempre fue así. Tuvimos una conciencia de la necesidad que teníamos nosotros. Ahora, yo le puedo decir algo. Aunque usted no sea alcohólico y aunque usted no tenga ese problema que nosotros tuvimos, el hombre, si fuera consciente, pudiese darse cuenta que él está en una tremenda bancarrota espiritual delante de Dios. Que sin Dios, que sin la gracia de Dios no tenemos ni la más mínima esperanza. Oiga, ni la más mínima esperanza de tener un lugar en el cielo, ni la más mínima esperanza de tener comunión con Dios. El hombre debería de estar consciente que si Dios no viene a nosotros, es imposible que en mi naturaleza pecaminosa surja el deseo de buscar a nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, esta mujer buscó un toque de Dios. Jairo se llevó a la mujer al lugar para que Dios tocara al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo tocara a su hijo. Ahora, ¿por qué un toque? Mire, le voy a leer a la carrera unos cuantos versículos bíblicos. No sé si mi hermano va a tener la capacidad de alcanzarnos porque quiero volar con esto y quiero que usted ponga atención porque esta mujer que buscó un toque, tocar al Señor, no fue la única. En Mateo 14:36 dice, y le rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, es algo que ya había pasado, es algo que la gente hacía. En Marcos capítulo 3, versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Querían tocarlo para poder sanar. En Lucas capítulo 6, versículo 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. En Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. O sea, no estamos hablando que se le ocurrió a la mujer. Ellos sabían que había poder en el Señor Jesucristo. Un toque, un buscar al Señor, que ahora, amados, Él puede declarar desde el cielo, si usted toca su corazón con su fe. Amados, nosotros no tocamos a Dios con una gran ofrenda. Nosotros tocamos al Señor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él nos desecha. Usted quiere tocar a Dios. Usted quiere tocar y recibir una bendición de Dios. Tiene que tener un corazón sencillo. Aunque no importa cuál sea su corazón, cómo haya sido hasta este momento, usted quiere recibir de Dios. Tiene que desde el fondo de su corazón postrarse en Él. Y buscar a Él y estar consciente que el poder que hay en Él. Fíjense que dice en Mateo capítulo 8 versículo 15, dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Hablando de la suegra de Pedro. En Mateo 9 versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Amados hermanos, no sé cómo está su vida. No sé qué es lo que a usted le impulsa a buscar al Señor. Pero si usted no está consciente que sin Dios hay muy poca posibilidad en nuestra vida.
La Biblia dice que nosotros estamos, y vamos a ver eso, completos en Él. La Biblia dice que todo poder ha sido dado al Señor. En Mateo capítulo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, amados hermanos, si sabemos lo difícil que está esta tierra, si sabemos lo difícil que está el mundo, y aunque a veces nos esforzamos queriendo alcanzar algún tipo de bendición, es menester, iglesia, que nosotros vengamos al Señor confiadamente, que nosotros vengamos al Señor dependiendo por completo de Él. Porque la mujer ya había gastado todo, y la mujer, lo más probable, según la declaración que hace Lucas, la mujer iba a morir de eso que tenía, porque nada la había restablecido. Y dice, y volvamos a Lucas, dice el versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado, regresemos al 45, dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, todos podemos estar acá, todos podemos estar en la casa del Señor ahora. Pero la necesidad interna, la búsqueda sincera, la búsqueda llena de fe de nuestro Dios es lo que va a hacer que nuestra visita sea diferente a la persona que está a la par mía. Y yo pueda irme con un corazón lleno y no con un corazón vacío, independientemente cuál sea nuestra necesidad. Y entonces dice el Señor, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48, y mire aquí por lo que vamos a hablar, que no solamente el Señor sanó su cuerpo, sino que también sanó su alma. Y dice, y él le dijo, hija, ¿qué dice ahí? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahí terminó la historia del padecimiento de esta mujer. La Biblia ni siquiera tuvo la necesidad, no vio ni siquiera necesario poner el nombre de la mujer. No era importante, pero sí era importante ver la búsqueda que había en su corazón. Amados hermanos, mire, cuando yo me pongo a pensar lo difícil que es desarrollar un hogar sano, hijos sanos. Cuando digo sano, no solo me refiero a algo físico o biológico, sino que con mente sana, con deseos sanos, con una vida sana. Es increíble. Leía estadísticas y la cantidad de muchachos que ahora, mire, los padres ni siquiera se dan cuenta que sus muchachos se drogan ahora, fuman y hacen una y mil cosas al tiempo, a la edad que las muchachitas están teniendo su primera experiencia sexual. Tremendo, amados hermanos. Uno se asusta y uno dice, ¿cómo esto es posible? Y esto lo hacen delante de nuestros ojos y no nos damos ni cuenta. Y yo le digo, a usted le pasa peor que a mí, porque mis hijos para poder hacer algo tenían que salir de la casa, sus hijos no. Y usted les ha dado la ventana para que sus hijos puedan hacer algo. Y no es quitándole el teléfono, la computadora o el internet que usted va a evitar que pase algo, sino que mostrándole el camino de aquel que hace que todas las cosas sean posibles. Pero sigamos leyendo, dice el versículo 49, porque la historia de esta mujer con el flujo de sangre ahí termina y se fue sana y no hubo más problemas, pero sigue la historia de Jairo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, hablando de Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Por qué le dice no molestes? Porque el maestro iba hacia su casa. Ahora lo que va a pasar, lo que vamos a leer en el versículo 50, amados hermanos, es algo bien importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta.
Porque muchas veces es cierto, estamos en una posición bien difícil que nosotros consideramos o que la gente considera que no hay salida. Hay personas que le dicen, no olvides, eso es imposible que su esposo cambie. Es imposible, me dijo. No, pastor, eso es como el programa aquel, Misión Imposible, hablando de que dos personas y una de ellas era yo, ¿verdad? Y el otro por ahí está. Le dijeron, eso es imposible que bajen de peso. Entonces yo le digo, eso no es imposible, amado. Eso no es imposible. Y a veces nosotros creemos que hay situaciones en nuestra vida que es imposible que cambiemos. No, que yo vaya a dejar eso, que me gusta tanto, eso es imposible. No, que mi esposo deje de hacer eso, que mi hijo deje de ver pornografía, de que yo deje de hacer, deje esa fe que me está distrayendo, esa amistad que me está distorsionando, ese tiempo que estoy perdiendo ahí, eso es imposible. Entonces, cuando usted está con el propósito de que Dios haga algo en su vida, algo verdaderamente especial, mire lo que dice el versículo 50. Oyéndolo Jesús, cuando le acababan de decir que su hija había muerto, le respondió. ¿Cuáles fueron las dos primeras palabras que el Señor Jesucristo le dijo? No temas, no temas. Cree solamente y serás salvo. Yo quisiera que usted se preguntase, en verdad, ¿cuántas veces, hablando en el buen sentido de la palabra, usted ha probado la vida cristiana de verdad? Amados hermanos, no me diga que usted ha probado la vida cristiana si usted ha sido inconstante. Eso no es probar la vida cristiana. La vida cristiana implica perseverancia. ¿Implica qué? Perseverancia. No me diga, es que yo soy cristiano de hace 60 años, 50 años, 30 años. No, la vida cristiana implica perseverancia. Y es tiempo de comenzar a vivirla de una manera perseverante. Si usted quiere vivirla, recibir los beneficios de ser un cristiano, tiene que tener perseverancia que nace de la fe y de la confianza que tenemos en el Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo, no temas, cree solamente. No sé cuál sea su situación, no tema, crea solamente. Pero es que el doctor dice esto, no tema, crea solamente. No tema, creen solamente. Y luego siguieron, oiga lo que pasó después, versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué? Porque todos pensaban que era imposible. Y mentes negativas en situaciones difíciles, dígame usted, o quizás solo yo considero eso, mentes negativas en situaciones difíciles como estorban. Ya la situación está sumamente difícil para que, ay, ya no, ya ni vayas, niña, ya para qué, olvídate, no, mire, no los deje entrar, óigame, no los deje entrar. Siempre aparece alguien que dice, no, eso no sirve. Siempre hay alguien que, si no se lo pone, se lo encuentra un pelo en la sopa. Siempre hay alguien que quiere matarle la fe. Hágalos a un lado, apártelos, sáquelos de su casa. Pastores, que yo no puedo ser descortés. Sí, pero él tampoco puede dejar de ser amargado. Y cuando yo quiero fe, necesito rodearme de gente de fe. Gente que le cree al Señor, gente que está en la misma sintonía de tocar el corazón de Dios y de recibir algo especial de Dios. Amados hermanos, mire cuántas amistades, más de lo que usted cree, tenemos encima que nos evitan nuestro caminar cristiano. Y lo tenemos tan quebrajado, resquebrajado, porque en lugar de empujar nos hacemos para atrás, nos apartamos y volvemos y consideramos que esa es una vida en perseverancia. Perseverancia es no dejar de empujar. Yo les digo a los papás, nunca renuncien a sus hijos. Nunca renuncien a sus hijos. No importa lo que digan, no importa lo que lleguen a hacer, nunca renuncien a sus hijos. Nunca. Pastor, si ya están viejos, ok, nunca renuncie por ellos, siga orando por ellos, Dios va a actuar. Y si alguien le dice, no, olvídate, tu hijo ya no se compone, olvídese de esa persona, hágalo a un lado, ya ni le vuelva a preguntar. Y únese con aquellos que hemos creído que Dios todo lo puede. Entonces, oiga lo que pasó después. Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamento por ella. ¿Por qué lloraban?
Porque la niña, ¿qué le había pasado a la niña? ¿Y quién puede retroceder la muerte? Dígame un caso más extremo que eso. Entonces dice, y lloraban y hacían lamento por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Quién puede tener más autoridad que el Señor para esto? Y después el versículo 53 certifica que la niña estaba muerta de verdad. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Qué cosa más extrema que esa, amados? Y luego dice el versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, ¿qué dice? Levántate. Mateo dice que habla del lenguaje, de las palabras que dijo el Señor, que le dijo Talita Cumi. Talita quiere decir muchacha, Cumi es tú, levántate. Y el Señor Jesucristo la trajo de regreso. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? La trajo de regreso. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Solo Él lo puede hacer. Y por eso es que cuando nosotros buscamos al que está muerto, al que está vivo entre los muertos, erramos. Si usted quiere que alguien le hable de la vida de Jesucristo, vaya con un vivo en Jesucristo, no con un muerto en Cristo. Hable con alguien que palpita su corazón por Jesucristo, que ama su palabra, que busca congregarse, que está encendido en el Señor. Con Él hable. No hable con aquellos que ya tienen cuántos años de no venir a la iglesia, cuántos, no, si la pandemia les quedó ya de perla, ¿verdad? Porque, así solo me quedo en mi casa. Pero amados hermanos, Dios, si bien es cierto, Dios está aquí, Dios está en su casa, en todos lados. Pero cuando somos hijos de Dios, deseamos estar congregados. Y por eso, amados hermanos, mire, su iglesia está en una faceta nueva, porque prácticamente hemos comenzado de nuevo. Ya el próximo domingo estamos en un local nuevo, un local precioso, amados hermanos. Vamos a estar ahí con todo. Ay, pastor, pero es que... No, hágalos a un lado. No los oiga. No los oiga. Y mire de frente. Y llame las cosas que no son como si fueran. Así lo hace Dios. Así lo hace Dios. Y entonces el Señor Jesucristo tomó la mano de la niña, es decir, la tocó. Tocó la mano de la niña y la llamó hacia Él. Y la niña respondió, dice acá, mire lo que dice. Entonces, mire qué precioso lo que dice ahí el versículo 55. Entonces, su espíritu, ¿qué dice ahí? Volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Amados hermanos, cuando nosotros recibimos aquella bendición que era imposible, uno se queda con la boca abierta, uno se queda atónito. Porque nunca los hijos de Dios, aún a los hijos de Dios que confiamos en Él, nunca terminamos de conocer las grandezas de nuestro Dios. Y la Biblia dice en Efesios que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que es algo que ya pasó, es algo que como cristianos ya tenemos. Y entonces lo que tenemos que hacer es bajar del cielo todo ese tipo de bendición. Amados hermanos, la Biblia es sencilla. A la Biblia usted no necesita rebuscarle nada. Hay pasajes, son un poquito oscuros, que necesitan un poquito de interpretación y de complementación en otros textos. Por ejemplo, si usted quiere entender Apocalipsis por fuerza, tiene que entender Daniel, tiene que entender Ezequiel para poder complementar, porque lo que no comprendemos del Nuevo Testamento tenemos que buscarlo en el Antiguo, porque es el Antiguo el diccionario del Nuevo Testamento. Si hay algo que usted quiere comprender del Nuevo, tiene que irse al Antiguo. No puede venir y aplicarlo sin entender lo que la palabra de Dios dice. Pero la Biblia, amados hermanos, un principio de hermenéutica es entender la Biblia tal cual está escrita.
Y si usted necesita algo de Dios, y si usted está buscando algo de Dios, yo quiero decirle, un toque del Señor Jesucristo basta y no necesita más. En Colosenses capítulo 2, versículos 8, del 8 al 10, y es el último versículo que vamos a ver ahora. En Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice estas palabras. Amados hermanos, mire, Cristo es alguien tan transparente para nosotros en su palabra. Y para que nosotros no tengamos problemas, nos dejó el Espíritu Santo para que podamos entender mejor la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que anda sacándole lucro a todo esto. Se aprovecha de su necesidad y junto con su necesidad de la ignorancia que mucho hay de la palabra del Señor. Y se aprovecha y quiere sacar algo de usted. Y promete que por ofrendas y que por situaciones específicas usted va a recibir. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 en adelante dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, usted ya no necesita ceremonias, usted ya no necesita nada, usted no necesita nada, absolutamente nada más que creer en Cristo. Tenemos que hacer a un lado todo tipo de tradiciones, todo tipo de ceremonias, absolutamente todos. Nosotros no estamos obligados a guardar la ley, no está en el sentido de ceremonias, de sacrificios, absolutamente nada. Nosotros cumplimos los 10 mandamientos por amor, porque entre más nosotros los cumplimos, más nos parecemos al cristiano que nosotros debemos de ser. Pero no es porque yo me voy a ir al infierno si no los contemplo. Entonces vea lo que dice. Dice, porque, vamos desde el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿cómo dice ahí? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amados hermanos, si nosotros pudiésemos entender, si pudiésemos profundizar más en nuestra vida cristiana y entender las grandezas que cada uno de nosotros tenemos en la vida cristiana, que cada uno de nosotros tenemos en Cristo, en creer en Cristo. Amados, pudiésemos nosotros dar pasos firmes. Cualquier empresa, cualquier proyecto que usted tiene, usted podría caminarlo seguro. Pastor, pero es que es bien difícil. Por eso se lo dejamos a Cristo. Porque lo fácil lo podemos hacer nosotros. Lo fácil lo puede hacer el doctor. Lo que es imposible, eso tenemos que dejarlo en manos de Dios. Y para que eso que está en manos de Dios llegue a nosotros, nosotros tenemos que ir a Él confiados, sabiendo, amados hermanos, que no hay nada sobre la faz de la tierra que nuestro Cristo esté imposibilitado para hacer. El amor, el poder y la fe, el amor y el poder de Él hacia nosotros y la fe y la confianza que nosotros tenemos en Él va a hacer que muchas cosas cambien en nuestra vida. Busquen su situación, busquen sus pensamientos, busquen su realidad. Piense qué le mueve a Cristo, qué le ha movido hasta este momento, qué tan satisfecho usted se siente. ¿O es que, amados hermanos, usted es de aquellos como este servidor, que, como decía hace algunos días el pastor Junior, él decía, yo no me hallo haciendo otra cosa en lo personal. Aunque vimos a dar una vuelta con la familia, yo no me hallo haciendo otra cosa que pensando en Cristo y esperando en su venida. Vamos, darle que usted también pueda creer en ese Señor, que es fiel, que nos ama y que todo lo puede.
esta noche, este momento, es un hermoso momento para que usted pueda entregarle su corazón al Señor. Incluyendo acá en el templo, si hay alguien que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero invitarlo a que repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Oh Padre Celestial, oramos por cada persona que ahora ha repetido esta oración. Dios, te imploramos que derrames salvación en la vida de cada uno, Señor. Hoy, Padre, oro por cada familia aquí representada, Señor.